Capítulo 371. El corazón anhela regresar. Gran Teatro de Colony Penal. Cuando Sol y Sunday se retiraron del sueño, Robin y los miembros de la tripulación del Astral Express también ya habían despertado. Sunday lanzó una mirada complicada hacia Robin. Como creador y sustentador del paisaje onírico, dentro del sueño podía ver cualquier cosa que deseara ver. El sueño que había preparado para su hermana era su deseo largamente anhelado. Permitir que el mundo alcanzara la paz según los ideales de Robin. Respetar la voluntad propia de la vida y realizar la armonía mediante el cumplimiento de los deseos de todos los seres. Dentro de ese sueño, innumerables escenas hermosas se desarrollaban exactamente como Robin deseaba, y él mismo seguía completamente los ideales de Robin. Sin embargo, Robin aún despertó rápidamente, abandonando el sueño casi en el mismo momento que Acheron. Ella simplemente lanzó una breve mirada hacia el futuro antes de retirarse del sueño con decisión. Tal como Sol había dicho, Robin era completamente incapaz de sumergirse en la hermosa ilusión que él había creado. Había sido él quien había perjudicado a Robin. Su visión no era adecuada para todos, y había provocado que Robin cargara con una presión inmensa sin necesidad, tanto que Sol había podido aprovechar esa apertura. Si él se pusiera en la situación de Robin, temía que él mismo tampoco habría sido capaz de resistir el feroz avance de Sol. La mano extendida en el momento más difícil, entrelazada con las espinas del afecto, era aún más imposible de rechazar. Hermano, ¿ahora lo entiendes? Robin miró a Sunday, sus ojos multicolores llenos de esperanza. Esperaba que su hermano pudiera dar marcha atrás mientras aún había tiempo, que las cosas todavía pudieran resolverse con indulgencia. Las cosas las hacen las personas, dijo Sunday lentamente, sus ojos dorados firmes. El sueño no puede ser perfecto ahora mismo, pero puede serlo en el futuro. Miró profundamente a Robin y dijo en voz baja. Ahora, por fin puedo seguir adelante sin preocupaciones. Ver que los demás habían experimentado el sueño sin que sus voluntades fueran aplastadas, al contrario, con una determinación aún mayor, solo fortaleció su espíritu de lucha. Ahora que Robin tenía la protección de Sol, incluso si Sol albergaba motivos ocultos, aún era suficiente para garantizar su seguridad. Con eso, Sunday ya no tenía más dudas y decidió apostar todo en esta última apuesta. Hermano, tú. Robin extendió la mano, queriendo detenerlo, pero sabía demasiado bien que la terquedad de su hermano en ese momento no podía ser sacudida solo con palabras. Mi sueño tiene muchos defectos, y aún así todavía hay quienes encuentran refugio dentro de él. No estoy equivocado. La convicción de Sunday se volvió más firme que nunca. Había visto los graves errores que Sol Mercer y los demás habían señalado. El reino celestial del orden estaba lleno de fallas. Pero al mismo tiempo, también había visto a innumerables personas viviendo felices dentro del sueño que él había creado. En la realidad, estaban rotos y débiles. Dentro del sueño, encontraban algo en lo que apoyarse. Entonces peleemos. Stella apretó su bate y lo apuntó directamente hacia Sunday, con el espíritu de lucha ardiendo. Las personas deberían tener la libertad de elegir su propio destino. Quizá pueda golpearte hasta que aparezca un botón de cerrar sesión. Derrotar a Sunday una vez en el sueño no la había hecho perder la paciencia para otra batalla. Al contrario, anhelaba aún más liberar este mundo falso. En ese mismo momento, una mirada gentil pero inmensa descendió, y el poder de la armonía brilló sobre Stella. Era la mirada de Shipe, el león de la armonía, abriendo un nuevo sendero completamente nuevo para ella. Sunday no prestó atención a la declaración de guerra de Stella, porque ese resultado ya estaba decidido en el momento en que la tripulación del Astral Express despertó del sueño. En lo que realmente se concentró fue en el nuevo sendero que Stella había abierto y en ese aumento del poder de la armonía. Los eones siempre han estado observando. Su mirada atravesó el vacío y, a través de la perspectiva de Dominicus, contempló a esa deidad con tres aspectos. Ese era el dios al que una vez había adorado, aquel cuyo poder ahora usurpaba. Este eón siempre había estado presente, pero no había detenido sus acciones. En cambio, había otorgado poder divino a sus oponentes más débiles. Incluso podía sentir la benevolencia de Shipe. Todavía tolerando su imprudencia, esperando que quienes se oponían a él lograran despertarlo. Que lo intenten. Veamos cuál será el resultado final. Shipe no ofreció respuesta, permitiendo silenciosamente que todo se desarrollara. Su mirada se desplazó hacia Acheron.
La armonía no se inclinaba hacia la nihilidad, pero la nihilidad era una prueba que la propia armonía debía superar. Luego esos ojos divinos descendieron hacia Sol. Los tres rostros divinos lo examinaron, pero se limitaron a observar sin intervenir. La esperanza existía dentro de la tolerancia de la armonía. Y Sol sostuvo la mirada de ese estímulo divino y, por una vez, sintió una rara sensación de impotencia. Los eones se alzaban muy por encima de todo. Casi todo el universo era su campo de juego. Cada vez que notaban una forma de vida interesante, simplemente lanzaban una mirada casual en su dirección. En un mundo de alta energía donde los seres poderosos aparecían constantemente, uno tenía que estar preparado para interrupciones divinas al intentar hacer cualquier cosa importante. Afortunadamente, Sol tenía todo un almacén de artefactos de resurrección, y su punto de reaparición ni siquiera estaba ubicado dentro de este universo, lo que le otorgaba una confianza inquebrantable. Y esta vez, Shipe casualmente no se oponía a su objetivo, permitiendo que todo procediera sin problemas. Hasta que uno alcanzara el 9º nivel, incluso si poseía el poder suficiente para destruir la mitad del universo, seguiría siendo poco más que una hormiga ante estas existencias. Él ya había experimentado el terror de los conceptos. Estas existencias que habían abierto senderos y los habían recorrido más lejos podían, en gran medida, representar los propios senderos. En su etapa actual, lo único que Sol poseía capaz de enfrentarse a un eón eran las 4 bendiciones conceptuales que había obtenido en su primera lotería. Pero podía sentir que se acercaba. La aparición de Glitter Tiga marcaría el inicio de su ascensión a la divinidad. Un experimento audaz. Al invocar las esperanzas de todos los seres para extraer poder, el gigante de luz de otro universo, la legendaria potencia famosa por dejar cuerpos a su paso, era una existencia capaz de rivalizar con los representantes de la voluntad del propio universo. En un mundo donde no existía un cuerpo original, Sol se convertiría en la nueva encarnación. Incluso si carecía de la completa totalidad de Tiga, aún le permitiría dar otro paso decisivo hacia la divinidad. Y una vez dado ese paso, viajaría a otro mundo para realizar un segundo intento, uno verdaderamente auténtico. Ascender al 9º nivel en un universo donde ya existían seres de 9º nivel era mucho más difícil que hacerlo en un universo donde no existían. Alcanzar el 9º nivel requería no solo condiciones internas, sino también pruebas externas. Las llamadas pruebas no eran necesariamente calamidades predestinadas. A veces, simplemente era que otros seres poderosos te encontraban desagradable y decidían hacerte la vida específicamente difícil. Capítulo 372. Comienza la batalla. Cuando la mirada de Shipe se retiró, Sunday, que había estado vistiendo un lujoso traje blanco, ya había desaparecido, su forma fusionándose con el colosal Dominicus. Todo su cuerpo parecía forjado de oro, elevándose hasta la altura del techo del gran teatro, irradiando una presencia abrumadora, sagrada y majestuosa. A ambos lados de él se encontraban 4 estatuas doradas similares a ángeles cantando al unísono, notas armoniosas flotando y dispersándose en el aire. El poder sagrado inundó todo el recinto. Este era el dios asistente del orden que sostenía innumerables hermosos sueños. Todos, su determinación, y ya la he comprendido. Ahora, les concedo el derecho de mirar directamente al sol. La voz de Sunday resonó por todo el teatro, voces superpuestas de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos mezclándose como una gran orquesta. Vengan, hijos de la humanidad. Si niegan mi camino, entonces pasen por encima de mi cuerpo y demuestren su voluntad. Si no pueden cruzar el abismo, ¿cómo pueden negar que en verdad es el paraíso? Aún tenía la intención de llevar a cabo su propia voluntad. Si decían que había algo mal con su hermoso sueño, no era gran cosa, podía admitir el error. Pero quienes estaban frente a él tenían que presentar una respuesta que lo satisficiera. Si ni siquiera podían superarlo, entonces sus métodos eran inferiores a los suyos. ¿Con qué derecho debería él apartarse? Robin miró la colosal estatua divina, el dolor grabado en su expresión mientras decía: todos, mi hermano sigue negándose obstinadamente a despertar. Por favor, usen sus movimientos definitivos. Las palabras ya no podían hacerlo regresar. La única opción que quedaba era derrotar a su hermano y rescatar a los decenas de millones de almas atrapadas dentro del falso sueño. Y Sunday fijó su mirada en Robin, su corazón estremeciéndose violentamente. De verdad, mi buena hermanita, y esa determinación es brutal.
Liberar movimientos definitivos, ¿eh? Sol sonrió débilmente mientras jalaba a Acheron detrás de los demás. ¿Eh? Jefe, ¿qué quieres decir con eso? Stella miró a Sol con curiosidad. La atención de los demás también se dirigió hacia él, con confusión evidente en sus rostros. Las habilidades de Acheron no son adecuadas para usarse aquí, y mi movimiento definitivo necesita cargarse, dijo Sol solemnemente, hablando con absoluta seriedad. Mientras me cargo, tendré que pedirles a todos ustedes que lo contengan. Esto era una mentira. Su movimiento definitivo de tipo electromagnético podía sacudir galaxias enteras con facilidad. A máxima potencia, incluso podía conectarse a través de todo el universo, un verdadero emperador comandando miles de millones de estrellas a través de supercúmulos sin ninguna consideración por la lógica. Estos movimientos definitivos tenían una ligera preparación, pero en general era insignificante. El problema era que una vez liberados, todo aquí sería reducido a cenizas. Lo que realmente necesitaba cargar era el despertar de las personas dentro del sueño, encender la luz de esperanza que buscaba. Déjamelo a mí. Stella se golpeó el pecho, sintiendo que una pesada responsabilidad caía sobre sus hombros. Lo detendré y te compraré suficiente tiempo. Buena suerte, tu aumento de sueldo corre por mi cuenta después. Sol palmeó el hombro de Stella, colgando casualmente una promesa tentadora. Y Wolfgang y Himeko se quedaron sin palabras. Cuando conocieron a Sol por primera vez en el tren, definitivamente no lo habían visto necesitar tiempo de carga. ¿No era de activación instantánea, inmovilizando a todos en el tren de inmediato? Pero bueno. Si Sol lo decía, simplemente resistirían y verían qué pasaba. Stella giró la cabeza y gritó a todos. Prepárense, todos. No podemos permitir que Sunday interrumpa a Sol. Entendido. Kafka dio un paso al frente con una sonrisa cautivadora, colocándose en la primera línea. Encenderé el mar. Firefly invocó el Firefly tipo 4, su cuerpo entero cubierto por una armadura plateada mientras chorros de llamas ardientes estallaban detrás de ella. Dios máquina. Apolo, vuelve a tu posición. Sparkle soltó una sonrisa juguetona mientras su cuerpo flotaba en el aire, y en un instante apareció un gigante de combate rojo dorado de 300 metros de altura. ¿Un Gundam? Welt sintió un cosquilleo en el corazón. Sosteniendo la estrella de Eden en su mano izquierda, inmediatamente manifestó una cámara en su mano derecha y comenzó a tomar fotos frenéticamente. Desde la infancia hasta la adultez, siempre había soñado con pilotar un Gundam. Realmente ama los Gundam. 7 de marzo preguntó confundida. Tío Yang, ¿qué estás haciendo? Ejem. Will guardó la cámara, su expresión volviéndose grave. Una gran batalla está a punto de comenzar. Este podría ser nuestro último viaje, dejar una foto como recuerdo. Pero en realidad sentía que sus probabilidades eran muy buenas. Tenían 2 emanadores. Sol y Acheron. 2 emanadores contra 1. La ventaja es nuestra. Oh. 7 de marzo asintió en blanco, sintiendo que algo no estaba del todo bien. Todos emplearon sus propios métodos, entrando completamente en modo combate. Robin comenzó a tocar música armoniosa, otorgando mejoras a todos. Este era el paisaje onírico de Colony Penal. Aparte de ellos, todos los demás habían caído en el hermoso sueño tejido por Sunday, reforzando este paisaje onírico a un grado extremo y convirtiéndose en parte de su poder. Por lo tanto, derrotar a Sunday aquí requería varias veces más fuerza de la que normalmente se necesitaría. Una vez que se oponían a él, la memoria se convertía en un pantano, y todas las formas de poder eran suprimidas. Ataques de diferentes atributos e intensidades se precipitaron hacia Sunday desde todas direcciones. Sin embargo, Septimus simplemente agitó la batuta de director en su mano. El poder divino de la armonía y el orden borró la mayoría de los ataques en pleno aire, y solo unos pocos impactaron en su verdadero cuerpo. Detrás de los demás se encontraba una zona tranquila. Sol y Acheron permanecían uno al lado del otro, observando el deslumbrante y radiante bombardeo de ataques. Acheron presionó una mano contra la empuñadura de su espada y preguntó con curiosidad. ¿No vas a intervenir? En una situación como esta, no podía evitar querer unirse y prestarle su fuerza. Luchar juntos así para salvar el mundo era un hermoso recuerdo de hace muchos años.
Si no fuera por la incompatibilidad de sus poderes y porque Sol había sostenido deliberadamente su mano, ya se habría unido al combate. Sol miró a Aventurine, que estaba holgazaneando en la parte trasera, y dijo con una sonrisa. Claro que intervendré, pero desde los cimientos mismos. Si simplemente lo aplastamos con fuerza bruta, no lo aceptará. Después de su conversación anterior, Sol había llegado a comprender parte de la forma de pensar de Sunday. Comparado con ser derrotado hasta la muerte por fuerza bruta e imprudente, Sunday quería ver a la humanidad despertar por sí misma. Si las personas iban a refutar el paraíso ordenado de Sunday mediante su propia elección de vida, entonces esa misma elección debería usarse para derrotar la forma de emanador de Sunday. Acheron miró hacia el campo de batalla, un rastro de preocupación en sus ojos. Pero con un asalto tan directo, no parece que puedan resistir por mucho tiempo. Según el curso correcto de los acontecimientos, primero deberían liberar a las masas del sueño, desmantelar la mayor parte del poder de Sunday y solo entonces enfrentarlo en la batalla final. Pero ahora Sunday comandaba el poder mental de todos en Colony Penal. Para estos compañeros que no eran emanadores, él era un enemigo que no podía ser superado solo con fuerza bruta. Los emanadores eran diferentes de los simples seguidores de senderos. Eran como los tentáculos de un león, poseyendo control y mando sobre la energía imaginaria ligada a su sendero muy por encima del de los seguidores normales, especialmente un emanador como Sunday, que ocupaba un entorno tan favorable. Ella podía ver que Sunday aún no había liberado todo su poder. Simplemente estaba concediendo a sus enemigos una sensación de participación. No entres en pánico. Yo intervendré. Sol miró el campo de batalla. Activando la autoridad de un emanador de la erudición, movilizó instantáneamente una enorme cantidad de energía imaginaria. Infinita energía imaginaria surgió, construyendo marcos y componentes en el aire. Un colosal mecha, igual en altura a Septimus, apareció todo su cuerpo exudando la fría belleza mecánica de una construcción artificial, una pura máquina de matar. Sol permaneció inexpresivo mientras gritaba descaradamente hacia Estela. Gracias al tiempo que me compraste, mi movimiento definitivo de primera fase está completo. Está aquí para ayudarte. Resistan un poco más cuando mi movimiento definitivo de segunda fase esté listo, despertaré a la gente en el sueño y debilitaré su poder. El gigante mecánico se lanzó hacia adelante, chocando de frente contra el divino Sunday. En un instante, la presión sobre los demás se redujo enormemente, y su ofensiva contra el divino Sunday se volvió aún más feroz. Capítulo 373. Despertar del sueño. Buena esa. Estela no pudo evitar sentirse llena de energía, una oleada de fuerza brotando dentro de ella. Un movimiento definitivo de primera fase ya era así de poderoso, claramente mucho más fuerte que aquel robot gigante en Belobot. ¿Qué tan aterrador sería el movimiento definitivo de segunda fase? Una vez liberado, Sunday probablemente explotaría en el acto. ¿Otro Gundam? Wolfgang tragó saliva mientras miraba a Mecha Gigante aún más genial. Era prácticamente un tesoro salido directamente de sus sueños. Aquellas líneas de componentes tan bien definidas eran simplemente perfectas. ¿En realidad es un emanador de la erudición? Aventurine percibió esa extraordinaria autoridad sobre la energía imaginaria y miró a Sol con sorpresa. No había duda. Cualquiera capaz de manipular una cantidad tan exagerada de energía imaginaria tenía que ser un emanador. Y esa aura del sendero de la erudición era increíblemente densa. No sería extraño que Sol fuera un emanador, considerando cómo interactuaba con tantas facciones mientras ocupaba una posición central. ¿Pero un emanador de la erudición? Aventurine no creía que Sol encajara con esa imagen. Había supuesto que Sol era un emanador de la elación, o quizás de Enigmata. Todo emanador de la erudición debería ser un científico genio famoso en todo el universo, con un asiento registrado en la Sociedad de Genios. Sin embargo, solo había oído hablar de Sol recientemente, no existía información sobre él antes de eso. Parecía que su plan final de cosecha requeriría aún más cautela. Aún así, un emanador no era un gran problema. Ahora está bien. Sol asintió ligeramente, y la energía alrededor de su cuerpo se transformó en pura luz. Tenía la intención de usar la luz como conducto para conectarse con las personas que aún estaban sumergidas dentro del sueño.
Antes, cuando Tiga descendió para sofocar la crisis, el poder de la luz se había dispersado como una lluvia luminosa, alcanzando a cada persona dentro del paisaje onírico. Ahora era el momento de que ese poder de la luz surtiera efecto. Y todos aquellos perdidos en dulces sueños vivían en felicidad. Todo se desarrollaba en la dirección que deseaban, no era una indulgencia extrema, sino historias llenas de giros y vueltas. Un empleado se llevaba armoniosamente con sus colegas en el trabajo, formando buenas relaciones con la mayoría de las personas, con solo un despreciable y conspirador superior constantemente en conflicto con él. Entonces utilizó un pequeño truco, exponiendo la verdadera naturaleza de ese vil superior y enviándolo directamente bajo custodia. Mientras tanto, él ascendió sin problemas en la empresa. En las batallas comerciales, a veces ganaba por suerte, otras por habilidad. Así, se convirtió en CEO, se casó con una hermosa y rica pareja, y alcanzó la cima de la vida llena de altibajos, pero terminando en una hermosa conclusión que proporcionaba una enorme satisfacción emocional. Justo cuando este magnate cósmico de mediana edad se preparaba para su próxima aventura empresarial, una caja de diálogo dorada apareció ante sus ojos. ¿Deseas hundirte en el sueño o regresar a la realidad y seguir esforzándote? Sí barra no. El texto dorado le dio una sensación familiar, era el poder del gigante que una vez había reparado los sueños en Colony Penal. Entonces, ¿y esto seguía siendo un sueño? El CEO de mediana edad miró a su virtuosa esposa a su lado, pensó en su enorme fortuna de decenas de miles de millones de créditos y luego observó el imperio empresarial que había construido en tan poco tiempo. Vaciló con duda. ¿Era esto un sueño? Si lo era y debería despertar. Dentro de cada hermoso sueño que aún continuaba, cada soñador recibió el mismo aviso. Una chica que en su sueño había alcanzado la fama a una edad temprana, deslumbrando a la galaxia con su danza y convirtiéndose en una idol, se sintió perdida. Una mujer posmenopáusica de 50 años que, en su sueño, había encontrado el amor perfecto y estaba rodeada de 10 apuestos CEOs veinteañeros, descartó la opción de inmediato. Un señor del poder que, en su sueño, pisoteaba a la Corporación de Paz Interastral y golpeaba a la Alianza Xianzhou, miró las opciones dudando. Una persona discapacitada cuyo cuerpo roto había sido restaurado dentro del sueño cerró los ojos y comenzó a luchar consigo misma. ¿Debería regresar a ese pasado de sufrimiento? Y cuando abrieron los ojos nuevamente, el texto dorado frente a ellos había cambiado. Que vivas feliz, y que siempre mantengas esperanza en tu corazón. Incontables hermosos sueños fueron arrojados a un enorme caos por estos dos mensajes. No hubo explicaciones adicionales, solo una declaración de que el sueño no era la realidad, y la presentación de una elección. No hubo despertar forzado, ni regreso obligatorio a la realidad. Todo dependía de la elección de los propios soñadores. Solo cuando dieran personalmente su respuesta podrían hacer una verdadera esperanza. Y solo cuando eligieran por sí mismos podría Sunday perder realmente sin resentimiento. Al mismo tiempo, Sunday, que estaba involucrado en un feroz combate con los demás, percibió la perturbación dentro del sueño. Cada reacción de quienes habían entrado en el sueño se desplegaba claramente ante sus ojos. Sunday dirigió su mirada hacia Sol. No hizo ningún intento de lavarles el cerebro ni de alterar los recuerdos de los soñadores. Si este era el plan de Sol, estaba dispuesto a aceptar una derrota así. Perder de esta manera y lo aceptaría de todo corazón. Pero la pregunta seguía siendo: ¿qué elección tomarían finalmente esas personas que disfrutaban la vida dentro del sueño? Dentro del sueño poseían todo lo que alguna vez habían deseado. Tras pruebas y luchas, obtenían las recompensas que buscaban. Era un refugio perfecto. Mientras permanecieran en el sueño, tendrían la vida perfecta que deseaban. La cabeza de Septimus fue golpeada por un puñetazo del mecha impulsado por el sendero formado por Sol. Inmediatamente después, Wolfgang aprovechó la oportunidad y lanzó un agujero negro sintético, mientras el mecha de Firefly invocaba meteoros carmesí que se estrellaban desde lo alto. Con la mejora de armonía de Robin superpuesta, el poder de esos ataques aumentó otro 30%. La mitad de la cabeza de Septimus fue destruida, y su hombro izquierdo quedó envuelto en llamas. Ni siquiera había levantado mucha defensa. Las fluctuaciones del sueño habían reducido significativamente sus mejoras, dejándolo momentáneamente incapaz de responder. Lo logramos.
Stella levantó su bate y sacó pecho con orgullo. Miren lo increíbles que eran, hasta alguien tan poderoso como Sander había sido derribado por ellos. Kafka movió el dedo, sonriendo mientras hablaba suavemente. No es tan simple. Así es. Todavía conserva una energía inmensa, esto ni siquiera está cerca de su límite. Wolfgang ajustó sus gafas, su expresión grave mientras observaba a Septimus, cuya cabeza había sido medio destruida en medio del teatro en ruinas. Ruido discordante. Por 103.736 notas, proclamó regresen al paraíso. El Septimus destrozado parecía rebobinar el tiempo mismo, extrayendo el orden de innumerables seres dentro de la sustancia memética y restaurándose a una forma completa. Se había vuelto más fuerte, rodeado por notas de orden. Su batuta de director se cruzó y se balanceó, cada golpe desatando una fuerza abrumadora. El gigantesco mecha creado por Sol, utilizando toda la autoridad de un emanador de la erudición, fue obligado a retroceder repetidamente a través del vacío, enormes chispas brotando de múltiples conexiones de sus articulaciones. Sunday no era un emanador ordinario. Portando el poder del orden, era quien había caminado más lejos en el sendero del orden y podía ser considerado una pseudo-encarnación de León del Orden. Aunque ese sendero ya había sido absorbido por Shipe, Sunday aún poseía una diferencia fundamental con respecto a los emanadores comunes. Su autoridad no había sido otorgada por un león, sino que era una herencia dejada por uno muy similar a la condición de Acheron. El león de la nihilidad no tiene autoconciencia, y Acheron básicamente empuña la herencia de ese león. Simplemente que esa herencia es demasiado vasta, tan vasta que el universo entero apenas puede contenerla, obligando a Acheron a usar solo una pequeña fracción. Y justo cuando Septimus revelaba un poder aún mayor, dentro del interminable mar de hermosos sueños apareció la primera persona que deseaba irse. ¿Por qué la vida se queda dormida? Porque está destinada a despertar de los sueños. El descanso dentro de los sueños sirve para reunir fuerzas para el mañana, para que puedan reunir el valor de caminar hacia un futuro desconocido. Capítulo 374. La luz de la esperanza para todos los seres. Un hombre de mediana edad. Un hombre de mediana edad que, dentro del sueño, era incomparablemente exitoso, construyendo un imperio comercial rival de la Corporación de Paz Interastral en un lapso de tiempo asombrosamente corto. Observó toda la belleza a su alrededor, examinando cada detalle. La riqueza y la fama fluían hacia él como agua. Bellezas de todas las razas acudían cuando las llamaba y se marchaban cuando las despedía. Este era el paraíso que alguna vez había anhelado, el sueño que había deseado realizar. Pero ¿y si esto era solo un sueño falso? El hombre de mediana edad comenzó a reexaminar todo, recordando aquella pequeña línea de texto dorado. Su ascenso había sido demasiado fácil, décadas de milagros empresariales increíbles habían forjado un gigante cósmico al nivel de la Corporación de Paz Interastral. Sin embargo, algo no estaba bien. Aquí, la Corporación de Paz Interastral había intentado frenar su ascenso y había fallado, sus métodos perfectamente alineados con sus expectativas, e incluso las tácticas inesperadas ocasionales terminaban en fracaso. Era demasiado fácil. Esto era un sueño. Solo en los sueños la violencia temida en todo el universo del Departamento de Desarrollo de Mercados podía enfrentarse con tanta facilidad. Solo en los sueños esos elevados seguidores de senderos e incluso emanadores podían ser derrotados uno tras otro por sus subordinados. La mente del hombre de mediana edad vaciló mientras observaba la fama, la riqueza y los placeres a su alrededor, atrapado en una lucha interior. Incluso si esto era un sueño que satisfacía todo lo que deseaba. Sabía que, mientras olvidara esa línea dorada de texto, seguiría siendo un señor supremo que dominaba el universo. Elijo irme. El hombre de mediana edad recitó silenciosamente esas palabras en su corazón, su mirada volviéndose firme mientras respondía al texto dorado. Elijo irme. Ya había disfrutado del sueño. Ahora era el momento de endurecerse y enfrentar la realidad. Aquellos que lo esperaban, aquellos que lo despreciaban los enfrentaría nuevamente, descansado y completamente preparado. En el mismo instante en que tomó esta decisión, no fue transportado fuera, sino que vio una visión. Un coloso sagrado empuñaba una batuta de director, desatando un poder inmenso mientras sostenía el propio sueño. Oponiéndose al coloso había un grupo de personas.
Dos gigantescos mechas cósmicos, junto con varias figuras extrañas pero inconfundiblemente poderosas. Por ejemplo, Himeko, la navegante de la tripulación del Astral Express, un modelo de virtud reconocido en toda la galaxia que había aparecido múltiples veces en las noticias interestelares. Por ejemplo, Aventurine, un alto ejecutivo de la Corporación de Paz Interastral que recientemente había transportado objetos de alta energía y provocado el confinamiento de la Hora Dorada. Por ejemplo, Robin, la cantante galáctica cuya fama brillaba en todo el universo, así como los cazadores de Estellaron, criminales infames, notorios terroristas del cosmos. El hombre de mediana edad apenas podía creer lo que veía. Todos ellos eran figuras famosas y formidables del universo, y aún así, incluso unidos, no eran rivales bajo ese coloso. De alguna manera, lo comprendió. Solo derrotando al coloso sagrado podría liberarse del sueño. Pero si incluso estos poderosos juntos no podían vencer, ¿qué podría hacer él? Préstenles una mano y con el poder de la esperanza. La voz de Sol resonó a través del sueño, llegando a los oídos de todos los que habían elegido despertar. ¿El poder de la esperanza? El hombre de mediana edad no pudo evitar sentirse atónito. ¿La esperanza era solo una creencia, o realmente poseía poder real? La luz de la esperanza una vez te salvó y se fusionó con tu cuerpo. Plantó una semilla en cada corazón, y cuando realmente sea necesaria, el poder de la esperanza despertará. Te convertirás en luz. Junto con todas las voluntades de esperanza, te unirás para formar un gigante y lograr la salvación. Desde el mundo exterior, Sol los guiaba mientras entonaba. El león del orden busca otorgar un sueño eterno que nunca termine tanto como santuario como prisión. Dejen que la luz de la esperanza florezca y permitan que el león contemple la voluntad de los despertados. Oh hijos de la humanidad, el destino es suyo para comandar. El poder de la esperanza caminará siempre a su lado. En este momento, no estaba interpretando el papel de Salvador, sino el de un profeta guiando a las personas hacia la luz. Lo que Sol necesitaba era una luz de esperanza de pureza extrema nacida del propio corazón y confiada a una divinidad pura manifestada como luz. Esta luz debía ser absolutamente pura. Hasta que se formara, incluso su propia voluntad contaría como contaminación. Solo aquellos que habían soportado el sueño de Sunday y habían elegido despertar en medio de una felicidad ilimitada poseían el suelo del cual podía nacer esa esperanza. En verdad, una luz así originalmente solo podía extraerse de niños puros, aún no corrompidos y por ello especialmente fieles a la esperanza. Pero el sueño de Sunday creó otra posibilidad: personas que despertaban dejando atrás la felicidad suprema. Aquellos que, habiendo experimentado el dolor de la realidad y la belleza de los sueños, aún así elegían regresar a la realidad. Bajo un contraste tan extremo, la luz de esperanza de esas personas brillaba incluso más intensa y sólida que la de los niños. ¿Yo me convertiré en luz? El hombre de mediana edad murmuró para sí mismo, su expresión volviéndose inesperadamente emocionada. Me convertiré en luz. Qué glorioso luchar por su propio mañana. Qué magnífico combatir contra el león del orden. Qué libre luchar por la voluntad de su esperanza. No sabía cómo convertirse en luz. Solo concentró todo su esfuerzo, anclando todas las convicciones de su vida en un solo punto. Y así apareció un punto de luz. Luego, más convicciones atravesaron el sueño, y más puntos de luz surgieron. Incontables chispas brillantes resplandecieron dentro del sueño. En el vasto paisaje onírico, no eran más que estrellas dispersas, incapaces de compararse con la voluntad de hundirse en la felicidad. De hecho, even con el recordatorio dorado, incluso sabiendo que el sueño era finalmente vacío, quienes estaban dispuestos a dedicarse a un futuro real siempre eran una minoría. Eran como chispas débiles y frágiles. Pero eran irrompibles, capaces de atravesar toda oscuridad. Las luces convergieron en un rayo, atravesando capa tras capa de sueños hasta llegar a Sol. La primera luz de esperanza: ver a través de la felicidad ilusoria y luchar por la esperanza de regresar a la realidad. Incluso él no pudo evitar maravillarse ante la pura belleza de esa luz. Aunque los despertados eran pocos, su voluntad era firme, y la calidad de esa esperanza superaba con creces sus expectativas. Cisne Negro apareció junto a Sol en algún momento desconocido, entonando devotamente. Alabada sea la noble luz de la esperanza. Magnífica. La luz que despierta al mundo. Radiante.
La luz que vence enemigos y disipa el mal. Sublime. La más verdadera luz de la esperanza. Estaba completamente cautivada, grabando el brillo de esa luz en su memoria con todas sus fuerzas. Entre los incontables recuerdos que había presenciado, esta luz aún ocupaba un lugar de verdad y belleza absolutas. Ninguna palabra podía describir su emoción. Contemplar esa luz era como contemplar a Zulí, el león del recuerdo. Esta es la luz de la esperanza, dijo Acheron, visiblemente conmovida, rara vez perdiendo su compostura. También es la luz que atraviesa la nihilidad. Bajo esa breve iluminación, los 5 sentidos que había perdido por la nihilidad comenzaron a regresar. La oscuridad de la nihilidad que devoraba todo fue abierta por ese pequeño rayo de luz, formando una zona pura y tranquila. ¡Qué resplandor tan deslumbrante! Desde el momento en que el rayo apareció junto a Sol, Septimus ya había dejado de luchar contra los demás. Los enemigos de ambos lados se detuvieron al mismo tiempo, rindiendo homenaje juntos a esa única luz. Los ojos rojo vino de Kafka se tornaron ligeramente embriagados mientras murmuraba con admiración. Así que ese era su objetivo. Realmente una belleza impresionante. Ella siempre había sabido que Sol tenía otro objetivo, pero jamás imaginó que Colony Penal no solo era una cuna del orden, sino también el suelo donde podía nacer la esperanza. Un pensamiento impulsivo surgió dentro de ella. Quizás el camino hacia el futuro que deseaban no estaba limitado al guión de Helio. Tal vez la deslumbrante luz de la esperanza frente a ellos poseía aún más posibilidades. Esta sensación de déjà vu. Wolfgang miró a Sol y guardó silencio. No, entonces, después de todo, sería Ultraman Tiga quien daría el golpe final. Esas escenas de ofrecer luz dentro del sueño no eran inquietantemente similares al preludio de la transformación de Glitter Tiga. Así que esta es la carta oculta del señor Sol. Robin miró a Sol sosteniendo la luz y sonrió con alivio. Un poder de esta naturaleza nunca sería uno destinado a dañar. Bajo una salvación así, la gente dentro del sueño seguramente no sería lastimada. Y ser derrotado por un poder así ni siquiera su hermano sentiría arrepentimiento. Esta es la elección de las propias personas y la voluntad de Sander onduló dentro de la colosal forma divina. No sintió decepción si acaso, sintió alegría. Esta era la derrota que anhelaba. Un camino más verdadero que negaba el suyo propio, una esperanza nacida dentro de un sueño ordenado, elevándose sobre sus hombros. Quizás si hubiera sido otra persona, no habría podido saborear una derrota tan dulce. Sí. Ya había visto su propia pérdida. Incluso si era solo un único y simple rayo de luz. Incluso si por ahora esa luz tenía poco poder más allá de su calidez. Capítulo 375. Te declaro y no culpable. Increíble. Stella y 7 de marzo miraban a Sol con los ojos brillando. Aunque realmente no entendían qué estaba pasando, se sentía increíblemente impresionante. Stella levantó su mano derecha bien alto y gritó emocionada. Jefe, esta es la ultimate de segunda fase, ¿verdad? Apúrate y úsala, derrota a Sunday de una vez. No te preocupes. No te decepcionaré. Sol curvó los labios en una sonrisa, acunando el pequeño cúmulo de luz entre sus manos. La luz de la esperanza, unida por incontables voluntades y la he obtenido. Levantó la esfera de luz hacia el aire, donde flotó como si estuviera viva. Entonces, un abismal y oceánico torrente de poder luminoso estalló desde su cuerpo. Era como si un sol hubiera aparecido dentro del gran teatro de Colony Penal, liberando luz y calor sin límites. Una radiancia blanca pura suave pero inquebrantable fluía sin fin hacia la esfera dorada pálida en el cielo. La luz de la esperanza cristalizada nacida del sueño era de una calidad extremadamente alta, pero su cantidad era demasiado pequeña. Para recrear Glitter Tiga, la gran mayoría de la energía aún debía ser suministrada por el propio Sol. La luz de la esperanza solo servía como catalizador. Incluso como catalizador, su nivel de energía solo era comparable al de un Pathstrider ordinario. Pero este catalizador podía provocar una transformación cualitativa en energía de nivel emanador. Aquellos despertados que habían despertado de hermosos sueños y ofrecido su luz de la esperanza. Septimus, que buscaba construir un cielo. Y los héroes que deseaban salvar a todos del sueño. Todos ellos dirigieron su mirada hacia esa luz, hacia la luz de la esperanza que ahora se fusionaba con una energía luminosa infinita.
Cuando el sueño una vez ardió, el gigante de la luz extinguió sus llamas para reparar el sueño. Tras completar la salvación, la luz se dispersó en cada corazón. Y ahora, mientras las personas despertaban del sueño, anhelando regresar a la realidad. Mientras los sueños se superponían a la realidad, la nihilidad erosionaba el espíritu y los eones buscaban decretar el destino. Las personas llamaron su nombre, y ellos se manifestaron en el mundo. Que la luz de la esperanza florezca y salve a todos del sufrimiento. Tiga. Un gigante que ardía con una sagrada y radiante luz dorada se alzó con majestuosa solemnidad en el vacío. La base plateada original con marcas rojas y azules de Ultraman Tiga ahora estaba completamente impregnada de un brillo dorado puro y santo. Ese era el color de la esperanza dorado y resplandeciente. La forma completa de Glitter Tiga finalmente había descendido a este mundo. O más bien, esta era la forma original de Tiga a la primera luz de Orión, el gigante que encarnaba la luz de la esperanza. Tiga era de naturaleza generosa. Las estatuas de piedra que dispersó por todas partes eran todas formas completas una vez que se cumplían las condiciones, todo el poder podía liberarse. Sunday también era generoso, permitiendo que Sol despertara a los soñadores sin interferir de ninguna manera. Solo con un mundo de sueños comparable a una formación de prueba del corazón Dao de grado inmortal de un reino de cultivo podía refinarse finalmente una esperanza tan dorada. Este fue el resultado de esfuerzos conjuntos de muchas facciones incluyendo cooperación de ambos lados. No había villanos ni héroes aquí. Solo viajeros caminando por caminos diferentes. Ese poder y es nuestro. Es magnífico, absolutamente magnífico. Si el gigante de la esperanza ataca, seguramente derrotará a León que teje sueños. Aquellos dentro del sueño que habían contribuido con su luz de la esperanza estaban eufóricos, contemplando al gigante ascendente con inmenso orgullo y confianza. Sabían que la mayor parte de la energía del gigante provenía de un misterioso oficiante, pero su núcleo mismo estaba guiado por su esperanza. Se sentía como si se hubieran fusionado con el propio gigante, enfrentando a León del Orden cara a cara. Así que realmente es Glitter Tiga. Wolfgang se sentía entumecido mientras miraba al gigante, incapaz de evitar maravillarse. Tal como esperaba, Glitter Tiga realmente había aparecido. El mundo se estaba volviendo cada vez más anormal, y sin embargo él se encontraba sorprendentemente y sin sorprenderse. Magnífico, sin duda el gigante de la esperanza. Sunday enfrentó al gigante que se erguía frente a él, con los ojos llenos de admiración. Podía sentir ese poder abrumador, esa naturaleza sagrada y formidable. El poder de Dominicus que él empuñaba era un nivel inferior ante este gigante, sin embargo, la esencia del gigante era la misma que su estado actual. En este momento, junto con 107,336 miembros de la familia Roble, se había fusionado en el cuerpo divino del coro armonioso, Dominicus, empuñando este poder fragmentario heredado de un eón. Esta era la coexistencia de humanidad y divinidad, con la divinidad del orden como fuerza dominante. De la misma manera, el gigante brillante frente a él encarnaba tanto humanidad como divinidad, la humanidad siendo la luz de la esperanza de aquellos despertados de hermosos sueños, la divinidad siendo la propia naturaleza del gigante de amar toda vida y tender la mano a quienes están en peligro. El gigante brillante estaba guiado por la esperanza de la vida misma, la humanidad comandando la divinidad, la elección misma de la humanidad. Gracias, Sol. Sunday miró hacia Sol y reveló una sonrisa abierta y sin cargas. De nada. Sol levantó la cabeza, mirando hacia el colosal cuerpo del orden, comprendiendo en silencio. En este momento crucial y ceremonial, él no pilotaba personalmente a Glitter Tiga. En su lugar, era guiado por aquellos despertados que habían ofrecido su luz de la esperanza. Esto era para otorgarle a Sunday una salida honorable, derrotar a Septimus del Orden mediante la voluntad elegida por la propia vida. Este era su momento legítimo de gloria, y Sol no se lo arrebataría. Aquellos que ofrecieron su luz de la esperanza merecían bañarse en honor y resplandor. Y Sunday, que había cooperado con él durante todo el tiempo, merecía la derrota que anhelaba. Regocíjense. La corona es otorgada en este mismo momento. Cisne Negro cantó en voz alta con devota reverencia. La voluntad humana comanda la luz de la esperanza y elige su propio destino. Mientras la guardiana de memorias proclamaba el verso, la atmósfera se volvió solemne y majestuosa, como una ópera épica. Robin, con expresión triste, tocaba una armonía sagrada y grandiosa.
La letra alababa al gigante de la esperanza, y su porte se asemejaba a un requiem para un sueño caído. Rayo Glitter Ceperión. El gigante brillante cruzó los brazos frente a su pecho, luego los abrió ampliamente para concentrar energía, y finalmente formó una L al disparar. Un deslumbrante rayo dorado estalló hacia adelante, atravesando hacia Septimus como un juicio del destino. Septimus desplegó todo su poder para defenderse, ofreciendo al gigante de la esperanza su máximo respeto. Entonces, el inmenso y sagrado cuerpo divino de león naciente del orden fue alcanzado por el rayo y inevitablemente se desvaneció. Como madera podrida desmoronándose bajo la fuerza, el cuerpo divino que había resistido al equipo del Astral Express y a muchas facciones aliadas se hizo pedazos. Hermano. Robin gritó angustiada, incapaz de contener su dolor. No podía imaginar cómo su hermano podría sobrevivir a tal ataque. No te preocupes. Sol rodeó con un brazo a la frágil Robin y susurró suavemente. Estará bien. Apenas había terminado de hablar cuando una figura cayó del cielo donde antes había estado el cuerpo divino del orden, 10.000 almas regresando a su recipiente legítimo. Los ojos de Sunday estaban cerrados, pero claramente estaba ileso. ¿Cómo es posible? Robin miró a Sol con sorpresa y alegría, completamente incrédula. Sol limpió suavemente las lágrimas de la comisura de sus ojos y sonrió. La libre voluntad humana lo ha juzgado y no culpable. Capítulo 376. La esperanza regresa a todos los seres. Gracias y por no hacerles daño. Sé que cometieron muchos errores, pero simplemente no podía soportar verlos heridos y... Robin se aferró con fuerza a Sol, mientras las lágrimas corrían desde las comisuras de sus ojos. En esas lágrimas había gratitud, y también un alivio abrumador. Qué maravilloso, su hermano no había muerto, y los 10, 73, 36 miembros de la familia Roble tampoco habían muerto. Lo que habían hecho forzar el destino de todo Colony Penal en un único camino debería haber sido un pecado imperdonable. Sin embargo, ella no quería ver morir a su hermano, ni tampoco quería ver morir a esos miembros. Afortunadamente y misericordiosamente Sol palmeó suavemente la espalda de Robin y dijo con voz tranquila. Esto es lo que merecían. Después de todo, no actuaban con la intención de destruirlo todo. El impacto que causaron fue simplemente otorgar a la gente un hermoso sueño. Nadie había muerto en el sueño excepto el maestro del sueño Waterworld, y ese conspirador realmente se lo tenía merecido. Robin estabilizó sus emociones y habló con sinceridad una vez más. Pero pase lo que pase, gracias por darle a mi hermano lo que quería. Gracias y por ayudarme. Ser derrotado por la voluntad de todas las personas, ese era exactamente el fracaso que Sunday había anhelado durante tanto tiempo. Y que nadie resultara herido, eso era lo que ella más esperaba. Mientras tú seas feliz, es suficiente. Sol volvió a limpiar las lágrimas de los ojos de Robin. Ayudar a alguien así, alguien tan sinceramente agradecido, se sentía genuinamente bien. Eso era lo que significaba ayudar a otros y encontrar alegría en ello. Las mejillas de Robin se sonrojaron ligeramente mientras dejaba escapar un suspiro silencioso en su corazón. Una bondad tan grande y algo que nunca podría devolver ni en toda una vida. ¿Septimus fue derrotado así sin más? ¿En serio? 7 de marzo se frotó los ojos, apenas atreviéndose a creerlo. Antes, tantos de ellos habían luchado desesperadamente solo para obligar a Sunday a entrar en su segunda fase. Para ser un poco vergonzoso, ella había estado disparando flechas desde los lados y ni siquiera había rayado una sola capa de la defensa dorada de Sunday. Y aún así ese gigante brillante apareció y borró instantáneamente a Septimus, como si rompiera madera podrida. Tiene que ser real. Stella le dio una palmada en el hombro a 7 de marzo y dijo con confianza. Mira, Sunday y los demás se cayeron todos. Eso obviamente es el botín que obtienes después de derrotar a un boss. 7 de marzo se rascó la cabeza y se quejó. ¿Qué clase de jefe final suelta eso como botín? Necesitaba urgentemente a alguien que se sorprendiera con ella, sorprenderse de verdad. Ese era un emanador. ¿No te parece una locura lo fácil que perdió? El coro armonioso. Dominicus, un auténtico emanador de la armonía, era absurdamente poderoso. Bueno, y si lo dices así, tal vez todavía estamos en un sueño. Stella miró con entusiasmo hacia Sol. Yo ya derroté a Sunday una vez en mi sueño antes. Si todavía estamos soñando, y estaría bien si voy y lo beso un par de veces.
Siento que otra vez estás pensando algo malo. 7 de marzo ya había renunciado a intentar que esta descarada gremlin de cabello gris empatizara. Claramente estaba programada de forma diferente. ¡Qué poder tan milagroso! Himeko elogió la luz con sinceridad, admirándola profundamente. Usar la esperanza despertada para sublimar el poder. No existe fuerza más radiante ni más justa que esta. Todos los presentes, Cisne Negro, Kafka, Firefly, Silverwolf, Aventurine y los demás habían sido sacudidos por el gigante dorado y sagrado. El poder provenía de la esperanza de aquellos que habían despertado dentro del sueño pequeñas chispas similares a estrellas que parecían débiles, pero que al reunirse y sublimarse se volvieron lo suficientemente fuertes como para destruir a un emanador de la armonía. Este poder era empuñado por Sol, un emanador de la erudición, pero claramente no pertenecía a ningún sendero conocido. O quizás si este mismo poder era la razón por la que Nous había posado su mirada sobre él. No conocían la respuesta, pero una cosa era segura: este poder completamente nuevo era digno de que Nous bajara su mirada. Firefly y Acheron lo sintieron aún más profundamente. El gigante dorado y sagrado irradiaba un resplandor que atravesaba directamente el cuerpo hasta el alma. Una sufría pérdida entrópica, la otra era erosionada por la nihilidad, pero bajo esta luz, ambas sintieron calor, y la posibilidad de resistir. Comparado con la luz que habían experimentado antes, esto era una transformación enorme. Esta luz había obtenido un alma. Glitter Ultraman Tiga realmente es fuerte. Wolfjam se acomodó las gafas, que reflejaban la radiante luz dorada. Era casi exactamente tan poderoso como él lo recordaba. Una patada por monstruo, e incluso la bestia definitiva Gatanotor no era rival cuando Tiga entraba en su forma Glitter. Sin embargo, estaba absolutamente seguro de que el Ultraman Tiga de sus recuerdos era solo una serie de televisión. Verlo aparecer en Colony Penal y realmente ayudarles a derrotar a Sunday se sentía como un sueño en sí mismo. Esto es problemático y muy problemático. Aventurine apretó su piedra angular destrozada, mirando a las dos figuras no muy lejos con una expresión que le daba dolor de cabeza. Sol, quien había invocado al gigante dorado, claramente tenía sentimientos por Robin y había una alta probabilidad de que interfiriera en los asuntos de Colony Penal. Entonces, ¿qué hacer ahora? Esta vez, no solo había explorado Arrecife Flujo Sueño, sino que había presenciado personalmente toda la batalla de Colony Penal. Originalmente, en un momento como este, debería haber usado los crímenes de Sunday como palanca para darle a la Corporación para la Paz Interastral una excusa para intervenir. Pero ahora ya no era apropiado. No podía leer las intenciones de Sol. ¿Interferiría este hombre en los asuntos internos de Colony Penal? ¿Y si lo hacía, cuánto interferiría? Si calculaba mal esa línea, toda la inversión de la Corporación en Colony Penal no produciría nada. Todas sus elaboradas maniobras serían inútiles, y enfrentaría un castigo severo. Rendirse por completo era imposible. Tenía que encontrar un equilibrio. Y en ese momento, mientras la enorme forma de Septimus se disipaba, el mundo de sueños que había construido también comenzó a colapsar lentamente. Sin embargo, las personas dentro de él no resultaron dañadas en absoluto. Todas regresaron a la primera capa del paisaje onírico de Colony Penal. Aquellos que habían estado sumergidos durante tanto tiempo habían experimentado un sueño completamente hermoso. Al despertar confusamente a un mundo que ya no giraba alrededor de ellos, revelaron muchas reacciones poco elegantes en su sensación de pérdida. Un momento estaban rodeados de toda belleza imaginable. Al siguiente, estaban de vuelta en la fría realidad. El enorme contraste los dejó abatidos, deseando desesperadamente regresar a ese mundo parecido al paraíso. La mayoría de las personas venían a Colony Penal precisamente para escapar de la realidad. Eran más propensos a hundirse en los sueños, a renunciar por completo a la realidad. Podrían llamarse cobardes, pero la cobardía no es un crimen. En verdad, el refugio de Sunday estaba destinado para personas como ellos. Eran los débiles que Sunday imaginaba, y realmente anhelaban el sueño eterno que él deseaba concederles. Y sin embargo, la propia existencia de ese refugio era un error. Un refugio de orden no podía perdurar. Si se hubiera construido con el poder de la armonía, quizá habría sido posible. Pero algunas personas eran diferentes. Eligieron firmemente liberarse del sueño, contribuyendo con su fuerza al gigante Glitter y luchando a su lado. Recordaban todo con claridad.
Sabían que una vez habían enfrentado el peligro de caer eternamente en la ilusión. Habían ofrecido su pequeña porción de poder, fusionándose con la luz, y juntos derrotaron al león que buscaba construir el cielo dentro de un hermoso sueño. Y aún así, incluso ellos se sentían confundidos. ¿Cómo podía su diminuta fuerza derrotar a un león tan poderoso? Estos despertados miraron hacia la dirección del gran teatro de Colony Penal, mientras la duda surgía en sus corazones. ¿Lo que habían experimentado y era real? Al mismo tiempo, dentro del gran teatro de Colony Penal, Robin sostenía al inconsciente Sunday mientras más de 100.000 miembros de la familia Roble despertaban gradualmente con confusión. Sol levantó la cabeza y se encontró con la mirada del gigante que irradiaba un sagrado resplandor dorado. Esos ojos no tenían inteligencia, pero estaban llenos de una divinidad extraordinaria nacida en respuesta a los deseos, impecable en su naturaleza sagrada. Sin embargo, este poder en última instancia se originaba en él. Planeado por él, generado por él y ahora perfectamente dominado por él. Sol extendió su mano derecha, y el gigante Glitter se transformó en una corriente de aurora que descendió continuamente hacia su palma. Al final, se convirtió en una pequeña esfera de luz, que contenía el secreto de la forma Glitter de Tiga así como la esperanza otorgada por los despertados. Desde este momento en adelante, había dominado completamente la forma Glitter de Tiga. La integración de la esperanza había activado y evolucionado este poder de la luz. A partir de ahora, todas sus manifestaciones serían de esta naturaleza, nunca volvería a retroceder. Gracias y por su ayuda. Sol sonrió suavemente mientras la mayor parte de la luz fluía hacia su cuerpo como agua. Pero las pequeñas chispas de esperanza aportadas por los despertados aún permanecían en su palma. Levantó la mano y las liberó, llevando consigo una porción del poder de la luz. Como gotas de lluvia luminosa, cayeron suavemente por todos los rincones del paisaje onírico de Colony Penal, fusionándose con precisión de nuevo en cada despertado. Solo entonces comprendieron realmente. Todo había sido real. Realmente habían tomado una decisión milagrosa dentro del sueño. Desde ese día en adelante, estaban bajo la protección de la luz. Capítulo 377. El lugar de nacimiento de los eones. Gran Teatro de Colony Penal. Septimus ya se ha disipado, y todos los seres vivos han despertado de sus sueños. Parece que todos los problemas han sido resueltos, y debería ser el momento de una alegre reunión familiar. Sin embargo, nadie hace ningún movimiento. Todos permanecen en el gran teatro, esperando cierto momento. ¿Qué está pasando? 7 de marzo se estremece, incapaz de soportar del todo esta extraña atmósfera. Yo tampoco lo sé. Stella niega con la cabeza, igual de confundida. Más a menudo de lo que se cree, la victoria en la guerra no significa el final de la guerra. Kafka cruza los brazos y explica suavemente junto a Stella. Los juicios a los criminales de guerra, las compensaciones a las víctimas, y la división de intereses por parte de figuras ambiciosas, todo eso ocurre aquí. Por supuesto, nada de esto tiene que ver con nosotros. Los Stellarium Hunters no tienen intención de interferir en los asuntos internos de Colony Penal. Aparte del Stellarium y los restos del Sendero del Orden, no hay nada en Colony Penal que valga la pena para que los Stellarium Hunters se queden. Y ahora que ambos problemas han sido más o menos resueltos, todo lo que necesitan hacer es observar el espectáculo. Solo con oírlo ya suena aburrido, tedioso y miserable. 7 de marzo siente escalofríos por todo el cuerpo. Me recuerda a Sloth, probablemente encajaría en cualquiera de esas situaciones, ¿verdad? Kafka levanta ligeramente una ceja. Ese despreciable y descarado empleado de la compañía que es tan codicioso como un perro salvaje. Ella sigue de cerca el crecimiento de Stella, incluso asegurándose de investigar a todos a bordo del Astral Express. Naturalmente, también notó el ejemplo máximo de descaro que Stella encontró en el Xianzhou. 7 de marzo parece un poco sorprendida. Así es. ¿También sabes sobre ese tipo? Kafka arquea de nuevo la ceja y dice con leve sorpresa. No esperaba que tu descripción fuera tan inesperadamente precisa en un momento como este. Los asuntos de la posguerra realmente son tan sucios como ese empleado de la compañía. 7 de marzo levanta la barbilla con orgullo. Jeje, no siempre pienses que soy tonta, soy inteligente, ¿sabes? Wolfgang y Himeko muestran sonrisas impotentes.
Decir eso en voz alta no es exactamente apropiado. Realmente hay altos ejecutivos de la compañía presentes. Aventurine lanza una gema al aire con ligereza, sus ojos curvándose en una peligrosa sonrisa mientras habla con ironía. Hey. Burlarse públicamente de los empleados de la compañía. No puedo simplemente fingir que no escuché eso. Realmente parece como si alguien estuviera hablando con indirectas, como si cada palabra fuera un estereotipo dirigido a la compañía. 7 de marzo se tapa rápidamente la boca y sacude la cabeza una y otra vez. Realmente no quiso burlarse de Aventurine, solo hizo la asociación inconscientemente. Pero una cosa que dijiste es correcta. La victoria en la guerra no significa que la guerra haya terminado. Aventurine da un paso adelante lentamente y sonríe directamente a Sol mientras habla. Señor Mercer, como el mayor contribuyente a la victoria de esta batalla, espero invitarlo a presidir conjuntamente el caso de Colony Penal junto con la compañía. Las familias alineadas con la armonía de Colony Penal abusaron del poder del Estellaron en un intento de revivir el sendero del orden, amenazando las vidas y propiedades de incontables personas. De acuerdo con el Acuerdo de Paz Interastral, la Corporación para la Paz Interastral solicita que las familias de Colony Penal proporcionen una explicación adecuada. Llevaremos a cabo el juicio en nombre de la justicia. Al final, decide actuar, no tiene otra opción. Ha puesto demasiado en juego. La piedra angular Aventurine, ahora destrozada, así como la Topaz Stone y la Jade Stone que trajo a Colony Penal. Una apuesta masiva que involucra 3 piedras angulares, junto con los crímenes infundados que le atribuyeron aquí, y todos sus meticulosos planes. Es una apuesta inimaginablemente pesada. Si fuera miembro del Departamento de Desarrollo de Mercado, probablemente ya estaría medio muerto. E incluso como miembro relativamente moderado del Departamento de Inversión Estratégica, debe asegurar suficientes resultados para compensar el costo de esta apuesta. Si no actúa, realmente lo perderá todo. Sol le da una palmada en el hombro a Robin y dice suavemente. Habla con él primero. Yo te apoyaré. Colony Penal tiene un significado extraordinario para él, no puede ser confiscado por la compañía como propiedad, como ocurrió en el curso original de los acontecimientos. Esta es la tierra donde nació la esperanza, el lugar donde la luz de Tiga comenzó a brillar por primera vez. La luz de la esperanza condensada aquí resuena débilmente con este universo, produciendo cambios sutiles y maravillosos. Un sendero completamente nuevo está evolucionando, y un embrión filosófico está siendo gestado. Si las familias alineadas con la armonía intentaron dar la bienvenida de nuevo a un neón aquí, y de hecho, realmente hay un neón que lentamente está tomando vida. El significado de la esperanza para este mundo es incluso mayor de lo que él imaginaba. Robin asiente con fuerza, con una expresión grave. Así que finalmente ha llegado. Pagar el precio por las propias acciones, esta es una verdad que ella ha comprendido desde hace mucho tiempo. Solo que el juicio nunca debería venir de la Corporación para la Paz Interastral. Son una manada de lobos y tigres voraces, lo suficientemente codiciosos como para tragarse Colony Penal entero, huesos y carne por igual. Ella no puede prever lo que enfrentaría su hermano si cayera en manos de la Corporación. No puede prever en qué se convertiría Colony Penal bajo su control. A juzgar por la conducta habitual de la corporación, este lugar se convertiría en un lecho de río para una minería de oro frenética, aunque tuvieran que llenarlo de agujeros, no dudarían. Incluso podrían poner sus ojos en la fuente de memoria en el sistema estelar Asgana, la enorme cavidad que expulsa memoria sin fin, una dirección de exploración extremadamente peligrosa. Afortunadamente, hoy no está sola. Tiene a Sol Mercer como respaldo. Capítulo 378. Déjame decirle unas palabras imparciales. Dentro del gran teatro de Colony Penal. Entre los restos del recinto devastado, múltiples facciones observan mientras las dos figuras en el centro negocian. Robin respira profundamente y dice con calma. Por favor, exponga sus demandas. Mientras se mantengan dentro de límites razonables, las familias de Colony Penal están dispuestas a ofrecer compensación. No hay forma de negar las graves consecuencias que Sunday casi provocó. Aunque ahora todo está en paz, esa paz fue recuperada gracias a los esfuerzos de todos. Los errores no desaparecen simplemente. Su valentía al reconocer la culpa es verdaderamente admirable, señorita Robin. Aventurine afloja ligeramente su agarre sobre la cornerstone y le ofrece un elogio sincero.
Realmente había temido que Robin, sin vergüenza alguna, se apoyara en Sol detrás de ella y simplemente se negara a pagar. En este momento, el estatus de Sol como emanador de la erudición ya ha sido confirmado, junto con su control de una fuerza capaz de derrotar fácilmente a Septimus. Esto coloca a Venturine en una situación complicada. Oponerse abiertamente a un emanador no está en sus intereses. Solo causaría pérdidas aún mayores para la Corporación para la Paz Interastral, haciendo que todas las fichas que apostó en Colony Penal no valieran nada, incluso si ahora ya valen muy poco. Robin responde con tono sereno. Las familias no evadirán la responsabilidad. Esto es simplemente lo que debemos hacer. Pero también esperamos que la IP muestre a las familias un mínimo de respeto. Las familias están dispuestas a compensar las pérdidas, pero nunca aceptaremos extorsión. En su corazón pesa los pros y los contras, calculando cuidadosamente las fichas que cada lado posee. De su lado, tiene el apoyo de Sol, muchos amigos recién hechos, y el poder restante de las familias en Colony Penal, cada uno capaz de influir en el resultado de las negociaciones. En el otro lado, las fichas opuestas también son claras. El intento de su hermano de revivir el sendero del orden y crear un paisaje onírico eterno. Para el futuro desarrollo de Colony Penal, esto debe manejarse adecuadamente. Las demandas, por supuesto, se mantendrán dentro de límites razonables. La IP siempre ha estado orientada hacia las personas. Aventurine lanza una mirada fugaz a Sol sin dejar rastro, luego sonríe. Dado el enorme impacto que las familias han causado en Colony Penal, poniendo en peligro las vidas de millones, decenas de millones de personas y... tenemos razones para cuestionar si las familias aún poseen la capacidad y las calificaciones para continuar gobernando Colony Penal. Originalmente tenía la intención de exigir directamente la soberanía de Colony Penal. Comenzar las negociaciones desde el punto más alto habría beneficiado a la IP. Pero con Sol respaldando a Robin, debe considerar cuidadosamente los factores fuera de la mesa y esforzarse por extraer el mayor beneficio posible. Eso es imposible. Robin lo rechaza sin dudar, su tono firme. Este incidente fue únicamente obra de la familia Roble actuando por su cuenta. La familia Bloodhound, la familia Alfalfa y la familia Iris no sabían absolutamente nada. Colony Penal fue desarrollado mediante la cooperación entre las familias y el Watchmaker. Su soberanía debe pertenecer a Colony Penal. Revocaremos la autoridad de gobierno de la familia Roble y permitiremos que otras facciones inocentes tomen el liderazgo. La mala fama de la IP es conocida por todos. Colony Penal fue liberado una vez del control de la IP gracias a las familias y al Watchmaker trabajando juntos. Las palabras de Aventurine ahora son suaves, limitándose a cuestionar la capacidad administrativa de las familias. Pero en esencia, en el momento en que ella se relaje siquiera un poco, la IP propondrá algo como un gobierno conjunto, infiltrándose gradualmente hasta devorar Colony Penal por completo. Y si Colony Penal fuera entregado a la IP, las consecuencias serían mucho más aterradoras que dejarlo dormir dentro del sueño creado por su hermano. Aventurine sonríe con impotencia y la tranquiliza. No hay necesidad de estar tan tensa, señorita Robin. La IP siempre ha respetado la soberanía local y no interferirá en los asuntos internos de Colony Penal. Y... Robin mira fijamente a Aventurine, su expresión preguntando claramente si él mismo cree en eso. Muy bien, es cuestión de perspectiva. Aventurine se encoge de hombros, incluso divertido por su propio humor. Su mundo natal, Sigonia 4, fue uno de los planetas cuyos asuntos internos fueron interferidos por la IP. Su pueblo fue destruido por conspiraciones, dejándolo solo a él. A veces ni siquiera sabe por qué se unió a la Corporación para la Paz Interastral, quizás para vivir con todas sus fuerzas, para no traicionar las expectativas de su familia. Sacudiéndose esos pensamientos innecesarios, Aventurine le dice a Robin. Solo me preocupa el desarrollo futuro de Colony Penal. Recientemente han ocurrido incidentes uno tras otro. Los turistas interestelares están perdiendo la confianza, y los ingresos inevitablemente caerán. Por preocupación humanitaria, la IP está dispuesta a proporcionar una suma considerable para ayudar a Colony Penal a superar esta crisis requiriendo únicamente una cantidad razonable de intereses. Si la presión directa no funciona, entonces usará suavidad. No tiene otra opción que completar su misión. Ya ha perdido demasiado aquí. No se atreve a imaginar cómo se vería el fracaso cuando regrese. Estos asuntos pueden discutirse más adelante. No puedo decidir por mi cuenta.
Robin asiente ligeramente, tratándolo como un acuerdo provisional. Esto también es una forma de infiltración corporativa. El llamado interés es insignificante. Es muy probable que, bajo el pretexto de asistencia, la IPC aproveche la oportunidad para meter sus manos en diversas industrias de Colony Penal. Pérdidas de esta escala son aceptables. Colony Penal realmente necesita la influencia de la IPC para disipar las consecuencias negativas de este incidente, y también es momento de ceder algunos beneficios a la IPC de forma moderada. Al ver que finalmente obtiene algunas ganancias, Aventurine exhala con alivio y sonríe. Entonces pasemos al evento principal. Y Robin deja escapar un leve suspiro. Así que finalmente llega. Aventurine señala a Sunday y sonríe. Toda la familia Roble, junto con el señor Sunday, son los culpables detrás de este incidente. Persiguieron sus propias ambiciones mientras trataban las vidas de innumerables visitantes como si fueran desechables. Muchos empleados de la IPC también estuvieron en peligro. Como una IPC legítima que valora la vida de sus empleados, exigimos una investigación exhaustiva de este incidente. Nuestra agente formará un equipo especial de investigación. No necesitamos el control total, pero debemos tener un asiento en el comité. Por respeto a Sol Mercer, ya ha reducido considerablemente sus demandas. Pero debe tener algo que reportar como mínimo, la IPC necesita un punto de entrada en Colony Penal. Usando la investigación del caso como pretexto, pueden amenazar a algunos, ganarse a otros y seguir ejerciendo influencia sobre Colony Penal. No importa cuántas personas estén involucradas esta vez, ni cuán poderosas sean, la IPC solo valora los resultados. Debe lograr un avance. Esta petición y Robin frunce el ceño, encontrando la problemática. Es razonable pero no quiere aceptarla. Una fuerza como la IPC nunca se comportará una vez que se inserte en Colony Penal. Todavía lo codician. Además, su hermano es uno de los responsables. A nivel personal, quiere asegurar el mejor resultado posible para él, incluso si no coincide con la justicia. Así es el afecto familiar. ¿Hay alguna dificultad? Aventurine sonríe y dice con consideración. Siempre podemos discutirlo más tarde. Tomar una decisión así en tan poco tiempo realmente es difícil. Pero antes de que se tome una decisión, espero que el señor Sunday pueda ser puesto bajo custodia de nuestra Corporación para la Paz Interastral. Quédese tranquila, garantizaremos absolutamente la seguridad del señor Sunday. Antes del veredicto final, no le ocurrirá absolutamente nada. Tiene la intención de ganar tiempo. Mientras pueda esperar a Sol, mientras Sunday permanezca en sus manos como carta de triunfo, Light tendrá la iniciativa en futuras negociaciones con Colony Penal. Y Robin duda. No quiere entregar a su hermano a la Corporación para la Paz Interastral. Todos saben que la credibilidad de la corporación es negativa. Sin embargo, la solicitud es completamente razonable, y se encuentra incapaz de refutarla. Sol se coloca entre ambos y habla con sinceridad a Aventurine. Ejem. Déjame decirle unas palabras imparciales. Y la expresión de Aventurine se endurece, su mano apretándose inmediatamente alrededor de la cornerstone. Las personas que dicen que van a hablar de forma imparcial casi nunca dicen nada imparcial. Especialmente cuando Sol claramente está del lado de Robin, hay aún menos probabilidades de que sus palabras sean imparciales. Capítulo 379. Pagar una apuesta perdida. ¿Qué opinión tiene usted, señor Mercer? Aventurine parece algo indefenso, pero al final todavía tiene que enfrentar la realidad. En el momento en que decidió dar un paso al frente, ya se había preparado para este resultado. Este es un obstáculo que no puede evitar a menos que Sol no tenga interés en Robin. Incluso sospecha que Sol es su calamidad destinada. Todo su plan estratégico en Colony Penal ha sido completamente arruinado. Incluso cuando llega el momento de cosechar los frutos, todavía tiene que medir ingenio y valor con él. Y Kafka, Himeko y los demás también dirigen sus miradas hacia Sol, claramente intrigados por escuchar su elevada opinión. El hombre que puso fin a la situación con el poder de la esperanza, derrotando a Sunday en el plano de los ideales. Es difícil no sentir curiosidad por el tipo de argumento que presentará para persuadir a los fríos especuladores de la Corporación para la Paz Interastral. Tu propuesta es bastante buena. Definitivamente debe haber un juicio. Sol se aclara la garganta 2 veces y mira a Aventurine mientras habla.
Los errores cometidos no se borran simplemente porque el final sea hermoso. Merecen ser juzgados. Aventurine muestra una sonrisa algo sorprendida. Gracias por su comprensión. Pero tilde. Sol alarga deliberadamente la palabra. La expresión de Aventurine cambia al instante. Cada vez que alguien dice pero, nunca significa nada bueno. La comisura de los labios de Sol se eleva en una sonrisa. Sin embargo, la Corporación para la Paz Interastral siempre ha tenido una mala reputación. Cualquiera que entra en Colony Penal lo hace con segundas intenciones. En tales circunstancias, para garantizar la imparcialidad del juicio, incluso si la corporación tiene empleados afectados por el incidente, debería recusarse de todos los puestos de juicio. Objetivamente hablando, mientras Colony Penal no sufra cambios drásticos, para él no hace gran diferencia quién termine controlándolo siempre que no interfiera con la propagación de la esperanza. Claramente, una IP problemática como esta no encaja dentro de ese marco. Y a nivel personal, preferiría ver Colony Penal confiado a Robin, con quien comparte un vínculo cercano. Yo no hice nada malo en Colony Penal. Replica inmediatamente Aventurine. El sellado de la hora dorada no tuvo absolutamente nada que ver conmigo, eso fue Sunday difamándome para calmar los disturbios. Ha sido acusado injustamente. Desde que llegó a Colony Penal, no ha hecho más que sufrir pérdidas. Ni siquiera tuvo tiempo de disfrutar afuera antes de ser capturado por Sunday, y encima terminó cargando con la culpa de Sol. De principio a fin, aparte de enfrentarse al dios Sunday al final, nunca luchó contra nadie más en Colony Penal. Lo sé, porque fui yo quien lo hizo. Admite Sol con calma. Por razones personales, me ocupé de algunos asuntos privados en la Golden Hour. Pero después lo arreglé e incluso dejé regalos como compensación para todos. Con una expresión serena, dice con naturalidad. Me disculpo por las pérdidas que causé a los visitantes de Colony Penal. Aventurine tantea con cautela. Si sabes que fui incriminado, eso significa que no debería haber ninguna mancha en mi historial, ¿verdad? No. Sol niega moviendo el dedo. Efectivamente no cometiste ningún delito sustancial, pero traer objetos de alta energía a Colony Penal demuestra que tus intenciones no eran puras. Aventurine intenta protestar. Sol lo interrumpe directamente. No me digas que era para defensa propia. Si fuera solo para eso, no necesitarías traer 3 piedras angulares. Y no digas que las preparaste porque descubriste el plan de Sunday con antelación. Si realmente lo hubieras descubierto temprano, quien habría venido aquí sería tu jefe, Diamante. Como Aventurine está invocando la bandera de la justicia, Sol simplemente le quita el fundamento legal bajo los pies. Si no eres justo desde el principio, ¿qué derecho tienes a representar la justicia en un juicio? Tú. Aventurine abre la boca para hablar, pero no sale ningún argumento. Se siente tan sofocado que podría escupir sangre. La IP realmente tiene planes para Colony Penal, y él vino aquí por esa razón. Pero por la madre diosa, esta vez realmente no hizo nada. Al final incluso ayudó a todos a luchar contra Septimus, está limpio como una hoja en blanco. Pero haber traído 3 piedras angulares lo deja completamente indefenso en ese argumento. Ahora es como tener la boca llena de pepino, no puede decir ni una maldita palabra. Sol no le da ninguna oportunidad de responder y dicta el veredicto final. La Corporación para la Paz Interastral debe recusarse de todos los puestos de juicio. El juicio y la sentencia son necesarios, pero excluir completamente a la IC podría invitar a otras compañías a albergar malas intenciones. Con un pensamiento, Sol se vuelve hacia Robin y dice. Sin embargo, si es necesario formar un tribunal. Creo que lo ideal sería que lo manejara el Astral Express. Primero, mantienen neutralidad y disfrutan de una reputación ampliamente conocida en la galaxia por ayudar a otros. Además, contribuyeron durante todo este incidente y tienen intenciones muy puras, sin intereses creados en Colony Penal. Que ellos conduzcan un juicio justo los convierte, en mi opinión, en los candidatos más adecuados. El Astral Express es neutral y benevolente, y estuvo involucrado de principio a fin. No serán parciales, no impondrán sentencias excesivamente duras y no albergarán segundas intenciones. Como miembros de un tribunal, son casi perfectos. Bueno, parece que nuestro Astral Express es bastante famoso. 7 de marzo escucha la evaluación de Sol, se rasca la cabeza y se siente orgullosa.
Y Himeko y Wei Yan, en cambio, se ven algo indefensos. Involucrarse repentinamente en los asuntos internos de un planeta por el que simplemente están pasando no es algo que realmente deseen. Sol mira a ambos y dice en voz baja. Es posible. Considérenlo un favor. Además, el Watchmaker, como uno de los fundadores de Colony Penal, seguramente no querría que este lugar fuera destruido por personas con malas intenciones. Himeko se queda en silencio un momento y luego asiente rápidamente. No hay problema. Lo manejaremos con la mayor justicia posible. Mikhail, el antiguo Lameles, tenía como último deseo la estabilidad y prosperidad de Colony Penal. Con ese vínculo compartido, es correcto que ellos ayuden. Además, esta es una invitación de Sol. Ganar la amistad de una figura tan poderosa tiene un significado considerable para el Astral Express, especialmente cuando este poderoso individuo, por un giro del destino, se ha convertido en el dueño de Stella. Sin embargo, Himeko reflexiona brevemente y dice. Si el tribunal está compuesto por una sola facción, puede sentirse un poco insuficiente. Sería mejor tener más personas como complemento. Sol responde sin dudar. Ya lo he pensado. Podemos seleccionar al azar algunos despertados que salieron del sueño, y también seleccionar al azar algunos viajeros que quedaron atrapados dentro del sueño. Como las dos categorías de víctimas del sueño, tienen bastante voz en cómo debería tratarse a Sunday. Eso sería justo e imparcial. Gracias, señor Sol. Robin se inclina profundamente ante él primero, y luego se vuelve hacia Himeko y Wei Yan. Y gracias a todos en el Astral Express. Gracias por su ayuda. Si las cosas se desarrollan de acuerdo con este arreglo, el impacto sobre Colony Penal será minimizado. Y bajo este triple juicio, aunque su hermano seguirá siendo castigado, al menos no perderá la vida. Y todos están satisfechos excepto Aventurine. Todo o nada. Deja escapar una sonrisa amarga y murmura en voz baja. Una apuesta es una apuesta. Una pérdida es una pérdida. Capítulo 380. Múltiples eones. Mientras tanto. Dentro del sistema estelar Asdana, en el ilimitado vacío estrellado lleno de memoria. Las estrellas brillaban vastas y misteriosas. Este lugar debería haber estado infinitamente vacío, conteniendo nada más que el frío vacío del espacio. Y sin embargo, varias voluntades vastas e imponentes descendieron. Nous, eón de la erudición. Nanook, eón de la destrucción. Shipe, eón de la armonía. Klipot, eón de la preservación. Lan, eón de la cacería. Yaosi, eón de la abundancia y estos eones que se encuentran en la cima del universo, estas encarnaciones altamente abstractas de la filosofía, con sus caminantes del sendero ocupados recorriendo sus respectivos senderos. De forma inesperada, dirigen una pequeña fracción de su atención hacia el sistema estelar Asdana, revelando su presencia y bajando su mirada al unísono perfecto. El mero roce de voluntades tan inmensas provoca violentas fluctuaciones en un espacio desconocido. Sin embargo, ellos deliberadamente se contienen, sin dejar ningún impacto masivo sobre el sistema estelar Asdana. Incluso Lan de la cacería no ataca a Yaosi a su lado en este momento, al menos hasta el instante en que comprendan completamente lo que ha ocurrido, mantuvieron su silencio. Desde la perspectiva de un eón, el tiempo puede fluir o puede permanecer inmóvil. Un solo segundo puede fracturarse en innumerables fragmentos, y un instante fugaz puede ser en sí mismo una eternidad. Ellos observan cómo la esperanza nace en los corazones humanos, fusionándose con la luz para formar un gigante radiante y colosal. El gigante poseía un poder distinto a cualquier sendero conocido. La luz y la esperanza por sí solas son suficientes para destrozar por completo al coro armonioso. Dominicus. El poder de la luz es secundario, la clave residía en la esperanza, que hizo que la luz sufriera una transformación cualitativa. Los atributos de este poder provenían de un forastero. Uno que ya es un sistema altamente maduro. Sin embargo, dentro de este universo, es un pionero, una fuerza que nunca había sido manifestada ni sublimada. Una vez que aparece, desencadenará una reacción química con todo lo que existe en este cosmos. La esperanza sigue siendo esperanza, pero comienza a condensar el propio concepto de esperanza dentro de este universo. Otro concepto abstracto se manifiesta, ya empezando a tomar vida. Esta es la base de un eón construir hacia arriba desde aquí, y un nuevo destino puede abrirse. Un sendero llamado esperanza. La esperanza está a punto de nacer.
El señor del ámbar habla con una voz como truenos retumbantes, cargada de una tenue alegría. La preservación está inherentemente cercana a la esperanza. Ellos aman ese poder. Si nace un eón de la esperanza, ellos serían aliados naturales. El mundo está cambiando. Los ojos compuestos del preciso y frío cerebro mecánico estelar destellan en rojo mientras innumerables posibilidades futuras son recalculadas y derribadas. Cuando ese ser tan distinto de un humano, y sin embargo humano descendió en este mundo, muchos eventos que antes estaban fijados ya habían sido alterados. La forma de vida llamada Sol Merced es un factor caótico desconocido, perturbando activamente este mundo. Destruir cinturones de asteroides sin vida tuvo poco impacto en el universo. Abordar el Astral Express hizo que la evolución del mundo se volviera más intensa. Y cuando el gigante de la esperanza se manifestó, esta perturbación se disparó rápidamente hasta su punto máximo. Un descubrimiento fascinante. El ser llamado Sol Merced está liberando continuamente entropía negativa, retrasando la marcha entrópica del universo hacia su destrucción. Si poseyera energía infinita, este universo podría incluso escapar del destino de la muerte térmica. Al mismo tiempo, surgen enormes variables, incrementando lo desconocido dentro del universo. Ellos buscan agotar todo el conocimiento, no un agotamiento estancado, sino uno en el que el conocimiento crece continuamente mientras todo es comprendido. Que la esperanza perdure para siempre. La hermosa diosa junta sus manos frente a su pecho. Sus cejas llenas de compasión infinita. Como si contemplara a un junior que esparce buenas nuevas, otorgando abundancia a quienes la buscan tal como ellos hacen. La esperanza será otorgada por igual a todos. La divinidad ama al mundo. La divinidad ama a todos. ¡Qué sucesor tan benevolente! Quizás deberían tejer una corona de laurel para celebrar su coronación. Desafortunadamente, hay una presencia inoportuna aquí. La destrucción no tolerará esto. Dentro de sus pupilas doradas divinas arden llamas capaces de acabar con mundos, declarando su voluntad a sus otros iguales. Ellos seguirán aniquilando todas las cosas. La llamada esperanza también debe ser destruida por completo. Sin embargo, saben que esto también es un futuro poderoso prometedor, un enemigo natural destinado a oponerse. Antes de que el otro ascienda a la divinidad, ellos no actuarán personalmente. Reyes contra reyes. Generales contra generales. Cuando el otro ascienda con éxito, la destrucción que aniquila la esperanza será aún más profunda y desesperada. Entendido. Lan ya ha comprendido todo, pero esto no tiene nada que ver con ellos. Todo lo que deben hacer es cazar. Matar a Yaoshi, quien esparce la calamidad de la abundancia. Después de eso, ellos cazarán a la destrucción, un enemigo aún más atroz que Yaoshi. Pero Yaoshi guarda rencor contra ellos, por lo tanto, Yaoshi va primero. Ellos tensan su arco y colocan una flecha, un proyectil de luz apuntado hacia la abundancia. Un meteoro de brillo definitivo rasga el vacío, portando el poder de exterminar estrellas. Uno de los brazos de león de la abundancia es arrancado. Carne y sangre se dispersan, transformándose instantáneamente en nutrición infinita. El poder creciente de la abundancia hace que flores y hierbas maravillosas broten del vacío, balanceándose hermosamente, otro milagro de la abundancia. Sin embargo, el rostro suave y maternal de Yaoshi sigue mostrando una sonrisa, como si no sintiera absolutamente nada. Su brazo cercenado se regenera al instante, flexible y perfecto como antes. Con pasos ligeros y elegantes, continúa esparciendo el poder de la abundancia por el cosmos. Lan dispara otra flecha de luz, borrando la flora que se propaga, y persigue inmediatamente después. Esto es demasiado divertido. Una máscara vermellón tiembla en el vacío, como si se estuviera agarrando el estómago de la risa. Su forma se divide en dos, una sigue a la cacería para observar el espectáculo entre dos eones, la otra desciende sobre Colony Penal para ver el espectáculo de Sol Merced. Esta pequeña cosa realmente les divierte. Uno por uno, los eones se retiran. Ellos ya habían visto todo lo que querían ver. Ahora esperan el nacimiento del próximo eón, uno que abrirá un sendero completamente nuevo que nunca había existido antes.